estamos de regreso y tal como les comentábamos al inicio del programa, hoy nos encontramos nuevamente con la compañía de Samuel Jiménez. Él es psicólogo y director de Sentido Humano Consultores. Bienvenidos, Samuel. Hola, Romy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, Samuel, en Sentido Humano ustedes tienen un servicio para personas y empresas, ¿cierto? Así es. Y en entre los temas que se tratan ahí, está la parte de desarrollo organizacional. Y eso es lo que vamos a tratar hoy un poquitito. Pero vamos a contarle primero a las personas qué es el desarrollo organizacional. Bueno, el desarrollo organizacional, o DO, como se conoce en el mundo de las empresas y de las organizaciones, ese es un buen hincapié, digamos. No es tan solo para las empresas, es decir, con índole comercial, sino que para todas las organizaciones se requieren hacer procesos de DO, de desarrollo organizacional. Perfecto. Esto implica que las empresas o las organizaciones son como seres vivos. Es decir, tienen un nacimiento, tienen un crecimiento, tienen un desarrollo, incluso tienen un tiempo de declive. Claro. Son los ciclos que todos los elementos de la vida tienen y a los cuales las empresas y las organizaciones no están ajenos. Por lo tanto, tal como pasa en la vida de una persona, hay momentos en los cuales se producen situaciones de cambio. Por ejemplo, cuando una empresa crece, es una situación de cambio. Claro que sí. Fíjate que una de las principales causas de quiebra de empresas es precisamente de que les estaba yendo demasiado bien. Como y que por lo tanto un poco no más la cabeza. Y más que eso, pasa que no saben crecer. Entonces ocurren cosas como que, por ejemplo, no se juntan a analizar cuál es el tipo de cosas que deben hacer para poder crecer, y como no se preparan para aprovechar esta nueva oportunidad que genera el mercado, terminan dando un mal servicio o generando malos productos, y por lo tanto la empresa se nos viene abajo. Así de importantes son los procesos de desarrollo organizacional, y por lo tanto es importante tenerlos muy claros, digamos, cuando uno está en una organización, para poder ejecutarlo y para poder estar permanentemente tomándole el pulso a tu empresa. Para poder determinar la necesidad, por ejemplo, de este desarrollo organizacional, porque esto finalmente es como una herramienta que se incluye, que se incorpora a la organización o a la empresa. Sí, claro, esta es una herramienta de trabajo, finalmente, es una estrategia. Nos va diciendo, por ejemplo, que una organización debe tener objetivos claros para funcionar. Pero resulta que, claro, nosotros decimos siempre, es importante que una empresa tenga objetivos claros. Pero, ¿cuál es la instancia en la cual se objetivizan esos objetivos, donde se precisan esos objetivos? Bueno, las organizaciones son grupos humanos. Finalmente, la capacidad que tengan las personas de poder conectarse, de ponerse de acuerdo, de generar reuniones, de conversar, de establecer conectividad, es finalmente lo que los lleva a ponerse de acuerdo en qué es lo que queremos. Es lo que llamamos la misión y la visión de una organización. El establecimiento de la misión y la visión es tal vez la primera tarea de desarrollo organizacional que se requiere. Tener claridad en qué somos y para dónde vamos, finalmente, para después ver cómo lo hacemos y cómo avanzamos. Oye, ¿y hay algún tipo de consejo que le podamos dar a las personas para poder desarrollar o para poder determinar efectivamente cuáles son nuestra visión y nuestra misión, así como...? Lo que pasa es que todas las organizaciones, entender que la misión y la visión no son cosas que se hagan de manera improvisada, ¿ya? De hecho, muchas personas saben esto de la misión y la visión, y finalmente termina siendo algo que el jefe de la empresa o el dueño de la empresa termina escribiendo en su computador, que lo termina imprimiendo y lo termina poniendo en un cuadrito en la sala, ¿no es cierto?, de recepción. Claro. Pero mucho más que eso. El establecimiento de la misión y la visión es posterior a la idea que tiene, ¿no es cierto?, el emprendedor. Y posterior a esa idea viene el tomar ese concepto y hacer de ese concepto una realidad. Y ahí es donde viene la misión y la visión. Se juntan todos quienes están en esa idea, dan conceptos, dan ideas, establecen propósitos, establecen objetivos, y finalmente eso se traduce en 4 o 5 líneas donde se establece quiénes somos, a dónde queremos llegar. Y así se construye una misión y una visión. Pero lo importante, Romy, de esto es que, y por eso hablamos de desarrollo, porque esto va en funcionamiento, va avanzando. Y por lo tanto, la misión y la visión pudieran cambiar, definitivamente sí. Es decir, cada cierto tiempo, de hecho, se establecen jornadas de desarrollo organizacional.
Entonces se junta la empresa y se vuelve a pensar a sí misma. Y dice, a ver, ¿cómo anduvimos? ¿Logramos nuestro objetivo? No, no los logramos. ¿Y qué pasó cuando nosotros pensábamos que íbamos a vender productos del tipo A, pero resulta que nos establecieron una demanda mucho mayor del producto tipo B? Y entonces ese no era nuestro objetivo, pero ahora tenemos que vender más productos tipo B. Claro. Entonces se repiensa la organización y se dicen, ya, ahora nuestra misión es vender productos tipo B. Pero si no tienes ese tipo de jornada, si no tienes ese tipo de instancia, ¿cómo sabes que debes generar cambios? Y los procesos de cambio son una constante en las organizaciones. Por eso el desarrollo organizacional es una herramienta que cobra realce y tan gran importancia, porque finalmente desde ahí es donde las empresas pueden ir creciendo y no simplemente avanzando sin rumbo definido. Tú me contabas en una ocasión que el desarrollo organizacional en algún momento va a comenzar a ser obligatorio, ¿no? O sea, más que obligatorio, bueno, es obligatorio en el sentido, digamos, de que es muy necesario. Lo que va a ser obligatorio por ley, que lo habíamos hablado, es el tema de los riesgos psicosociales. Vamos a hablar próximamente de eso. Exacto. En algún programa por ahí. Sí. Vamos a hablar específicamente de eso. Y eso sí, viene ligado, digamos, de manera obligatoria por ley, digamos. Es decir, está sujeto a algunas sanciones de tipo económico si no se cumplen esos criterios. Pero es buena la alusión, Romy, porque justamente de eso se trata el desarrollo organizacional. El tema de los riesgos psicosociales es finalmente evaluar cómo está la empresa, cómo está la organización, si hay problemas, cómo están las personas, si las personas sienten que tienen problemas, si están felices trabajando, si hay un buen o un mal clima laboral. Finalmente mide eso. Y eso son los insumos de los cuales el desarrollo organizacional se recoge para poder hacer un diagnóstico. Perfecto. Es decir, cuando cuando tú estás resfriada y estornudas o tienes fiebre, esos son los síntomas y por lo tanto sabemos que tú estás resfriada y por lo tanto sabemos que tienes que tomar tal y tal medicamento. En psicología organizacional, el estornudo es el equivalente, por ejemplo, a un mal clima laboral. Cuando tú ves, por ejemplo, que las personas se llevan mal entre ellas mismas, que no pueden trabajar, o cuando te das cuenta de que las personas están descontentas trabajando porque sienten que su trabajo no es reconocido, son síntomas. Tú tomas esos síntomas, haces un diagnóstico y en estas estrategias de desarrollo organizacional estableces entonces ciertas medidas paliativas. Capacitación, mejorar, por ejemplo, la comunicación entre los gerentes y los colaboradores, etcétera. De eso más o menos se trata este cuento. Perfecto. Oye, ¿y tiene que haber alguien externo que pueda ayudarnos con estas herramientas del desarrollo organizacional o alguien dentro de la empresa u organización tiene que estar a cargo? Es una súper buena pregunta. Es una súper buena pregunta porque finalmente existen las dos posibilidades. Hay empresas empresas grandes que tienen sus propios departamentos de recursos humanos y desde esos departamentos de recursos humanos establecen, ¿no es cierto?, lógicas de revisión constante que son desarrollo organizacional. No obstante, la mirada externa de la consultoría, que es lo que nosotros hacemos en Sentido Humano, tiene un plus adicional bien importante, porque finalmente, como no eres parte constante y estable de esa organización, te permite tener una mirada mucho más objetiva. Claro. Y por lo tanto, tus visiones sobre lo que está pasando en esa organización van a tener mayor impacto, van a ser más certeras. Y desde esa manera, digamos, también se genera una posibilidad de que los cambios que vayas a promover sean más elaborados. Pero siempre se trabaja con las personas que están dentro de la organización. Claro. ¿No es cierto? Es decir, nosotros tenemos, existe la línea dentro de una organización, que es donde está la jefatura, digamos, la jerarquía de esa organización, y están los organismos de staff, que son los organismos que ayudamos a la toma de decisiones de esta jefatura. Entonces, las consultorías que nosotros hacemos desde Sentido Humano no van a tomar decisiones a la organización. Solo asesorar. Pero asesoramos al gerente, asesoramos a los directores y le decimos, miren, ojo con esto, ellos son finalmente quienes toman las decisiones. Claro que sí. O sea, podríamos decir que entonces el desarrollo organizacional va siempre a acompañar, queramos o no, de una u otra forma, a la organización o la empresa. Exactamente, es una herramienta de cambio que es absolutamente necesaria en todos los procesos organizacionales. Lamentablemente muchas organizaciones no lo tienen tan claro, creen que establecen dinámicas de modelos antiguos de negocios y de relaciones laborales, en los cuales sencillamente se cree que la productividad se genera por sí sola, y eso es un imposible.
el factor humano en el cual están insertos las personas que están trabajando gatillan cambios constantes. Es decir, no existe esta división entre que un trabajador sea una persona en la casa y otra persona en el trabajo. Claro. Esas son ideas que nosotros establecimos desde lo cliché, yo dejo la casa afuera y cuando llego al trabajo solamente trabajo. No, no es así. Por lo tanto, las personas estamos impactando positiva o negativamente constantemente en nuestra organización. Perfecto. Además están los elementos externos, porque esos son elementos internos de la organización, pero también están los elementos externos, es decir, todas las cosas que están pasando en el entorno y que me están influyendo en mis procesos adaptativos a ese entorno. Entonces, permanentemente mi desafío como organización es cambiar. Y cambiar no es algo fácil. El desarrollo organizacional nos permite poder establecer dinámicas de cambio que sean mucho más llevaderas. O sea, que te permitan adaptarte a esos cambios que están ocurriendo. Absolutamente. Adaptarse, porque adaptarte implica finalmente poder persistir, poder existir, mantenerte en el mercado. Te permite poder aprovechar las oportunidades. Las oportunidades se presentan, están ahí. Pero si tú no tienes la capacidad de poder tomar decisiones, si te vas a un río y resulta que estás con una caña que en la cual solamente pican peces chicos y de repente te das cuenta que surge la tremenda oportunidad de que viene a un cardumen grande de peces grandes y no te das cuenta de que tienes que cambiar la caña de pescar, no eres capaz de observar eso y generar cambios, te vas a perder muchísimos kilos de pescado. Claro que sí. En el fondo esa metáfora a uno lo ayuda a entender de que cuando uno no sabe cambiar se estanca, y en las organizaciones el estancamiento no es posible porque es sinónimo de muerte. O sea, apenas nosotros comencemos a ver que hay cambios en los que... o sea, lo ideal sería que apenas hayan cambios nosotros pedir un poco de consejo si no sabemos cómo adaptarnos. Pero hay en algunas ocasiones en donde comienzan estos cambios y no sabemos bien qué es lo que ocurre y tratamos de arreglarlo a nuestra manera. Y justamente eso es lo que el DO establece. El DO lo que te permite, el DO considera lo siguiente, dice el cambio existe y es una constante. O sea, si hay algo seguro que va a pasar, es que vamos a tener que cambiar. Por lo tanto, la opción no es esperar a que la necesidad del cambio llegue y ver cómo lo hacemos. Hay una frase que yo siempre digo, y se la digo a los chicos en la consultora, digo, la improvisación es una capacidad que todos deben tener, pero que nunca se debe ocupar. Por lo tanto, ¿de qué se trata el DO? De planificar el cambio. Perfecto. Es decir, de anteponerse a la situación que nos va a generar esa necesidad de cambio y desde antes poder planificar esos cambios para que sean regulados, para que estén previstos. Claro. Y por lo tanto el impacto que generen sea positivo y no negativo. Exacto. Oye, contémosle de repente a las personas algunos de estos cambios que son como constantes en las empresas y cómo poder ayudarlos con algún ejemplo. Bueno, cada vez que, por ejemplo, llega una persona nueva a una organización, se genera un cambio. Cada vez que tú tienes que aprovechar una oportunidad externa, como lo que te explicaba con respecto, por ejemplo, a los productos A y B, claro. Te implica el poder establecer un cambio. Si el día de mañana surgen, por ejemplo, nuevos fondos concursables a los cuales uno puede estar y tú no tienes un departamento para que sepa, que esté preparado para poder postular esos fondos, te pierdes una oportunidad por no haber cambiado. Las personas, las organizaciones también están en este constante proceso de cambio. Exacto. Y los ejemplos de aquellos son del día a día. Pero son tan cotidianos, Romy, son tan cotidianos que no los vemos. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, esto es como cuando tú te acostumbras, ves todos los días a tu hijo y la gente de repente te dice, oiga, porque está grande. Claro, ellos no lo ven hace tiempo, tú lo ves todos los días y no te has dado cuenta. Para ti sigue igual que al principio. Exacto. Te das cuenta de repente cuando ves una foto de años atrás. Chupaya, creció. Con las organizaciones pasa lo mismo. Los cambios son una constante y como estamos inmersos en eso, no los podemos ver con facilidad. Nuevamente entonces, la necesidad de que una empresa externa logre visibilizar esto y mostrarlo se hace súper importante. Entonces contémosles un poco cómo sería si es que los llamaran a sentido humano para trabajar el tema de desarrollo organizacional. ¿Cómo se genera? Bueno, principalmente, más que una empresa te llame, lo pueden hacer, ¿no? Ajá. Pero más que una empresa te llame para que te diga, oye, sabes que queremos un desarrollo organizacional, te llaman porque tienen algún problema específico. Es decir, perfecto. Es como cuando tú vas al médico y sientes un síntoma. Tú no vas porque estás resfriada, vas porque tienes fiebre en el fondo. Claro.
lo que se necesita para eso es el diagnóstico. Entonces, cuando una empresa se da cuenta de que el clima laboral entre las personas que trabajan ahí es pésimo, y que finalmente eso está complicando la rentabilidad de la empresa, por ejemplo, o que los funcionarios de esa organización no están motivados, entonces te llaman y te dicen, a ver, Sentido Humano, Samuel, ¿cómo arreglamos esto? Nosotros vamos y nos instalamos en la empresa, hablamos con la jefatura, pero también nos movemos por la organización, hablamos con la gente, con las personas, de capitán a paje, claro, para poder ir viendo las diferentes percepciones que hay sobre la organización y las diferentes percepciones que hay sobre el problema que se está generando. Desde ahí vamos recogiendo posibilidades, soluciones, y se llegan entonces a un nivel en el cual tú estableces un informe y dices, mira, para esto que está pasando, lo podemos remediar si hacemos esto, esto y esto. Por ejemplo, aquí sus trabajadores no están motivados porque sabe que la mayoría dice que aquí se entra a trabajar, pero nunca tienen posibilidades de ascenso. Entonces, ¿qué le parece si establecemos una dinámica en la cual las personas, después de un tiempo, son sometidas a alguna evaluación y dependiendo de eso pueden seguir una carrera? claro. Implementamos eso y te empiezas a dar cuenta cómo las relaciones humanas al interior de esa organización y la motivación comienza a cambiar y eso incide en la productividad, todos felices finalmente. Perfecto. Oye, desgraciadamente vamos a tener que dejar hasta aquí esta buenísima conversación. El factor tiempo. El factor tiempo nos ha afectado otra vez. Pero antes de ello, te dejo las cámaras abiertas para que le des un último consejo a las personas que nos han visto el día de hoy. Bueno, agradecer la oportunidad de hablar de esto. Es súper extraño tener, poco usual al menos, tener la oportunidad de hablar de desarrollo organizacional. Contarles que en Sentido Humano está este servicio. Es un servicio que tiene que estar relacionado con el mantenimiento de las organizaciones. No necesariamente vamos al doctor, ¿no es cierto? Vamos al psicólogo cuando tenemos un problema que ya explotó. A veces lo podemos prevenir. Y para eso los procesos que nosotros ofrecemos en Sentido Humano nos permiten estar antes de que las cosas ocurran y por lo tanto aprovechar de mejor manera las cosas que pueden ocurrir ahí, en términos de oportunidades y insisto, eso se traduce en rentabilidad. Así que los canales de comunicación con nosotros a través de nuestra página web abiertos para que se contacten con nosotros si lo necesitan y podamos establecer una forma colaborativa de funcionar. Samuel, y se me había olvidado felicitarte porque efectivamente gracias a que otras personas nos han visto, me comentabas tú que había llegado un emprendedor. Sí, allá. por supuesto que sí. Sí, han llegado tanto por correo electrónico haciendo consultas, ¿no es cierto? Y también incluso a nuestras oficinas a preguntar, a pedir algunos consejos. Y bueno, y eso es bellísimo, como yo te contaba ahí tras cámara, porque te das cuenta de que lo que se hace en espacios como este, en programas como este, son tremendamente necesarios para muchas personas que de repente no tienen la posibilidad de ver luces y aquí hay luces que pueden iluminar alguna solución, alguna idea y transformar ideas en hechos es lo que nosotros pretendemos hacer. Ir de las ideas a los hechos. Factum non verbum, como se dice por ahí. Así que esa es la misión finalmente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces por el apoyo que nos estás dando acá en el programa. También por el apoyo que les has entregado a todos los emprendedores que nos están viendo. Agradecido a ti, al programa, al canal y las veces que sea necesario me tendrán aquí, ¿no es cierto?, para poder seguir haciendo, entregando estos pequeños granitos de arena que puedan ayudar y servir a las personas. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos agradecer a las personas que nos están viendo el día de hoy, pero también les quiero pedir que no dejen el canal, porque a la vuelta de comerciales vamos a conocer un nuevo emprendimiento.